participar en la presentación de estos libros. Yo tengo una sensación y quisiera compartirla con ustedes. El autor que ha provocado el despliegue más rápido en los últimos años, la atención más potente por parte de los lectores, es Fabricio Mejía Namel. No es, sin embargo, un autor extremadamente joven, es joven pero no tanto. Tiene una larga carrera de periodista, cuentista, cronista, narrador, pero de repente 3 novelas suyas y media, 3 y media de sus novelas han provocado un verdadero impacto entre los que somos lectores en este país. Primero, Disparos en la oscuridad, la gran novela sobre el horror de Díaz Ordaz y el racismo. Luego, Nación TV, la gran novela sobre el monstruo Azcárraga y el monstruo Televisa. Y ahora acaba de salir, y aquí está la tercera parte de esta trilogía de descripción de lo nacional, que es Haz de la calle, las historias de los 80s, la historia de un momento generacional en que mezcla las ilusiones del cambio posible, las derrotas, el desperdigue, más o menos complicado explicar. El caso es que con estas 3 novelas, Fabricio se ha convertido en uno de los autores de referencia hoy en México. Está como cronista asociado a todos los grandes movimientos de lucha, todos los conflictos, hiperactivo en Twitter después de las 12 de la noche, antes nadie sabe qué hace, ¿no?, en su vida. Y hay una cuarta novela que está escondida, que es una novela cuyo título jamás me acordaré. La novela, no, por favor, soy una bestia. Uy, qué bruto soy. No, qué bruto soy. Vuelvo a empezar. Sí, se arraigó su gran novela. No, esto no empezó con Disparos en la oscuridad. Esto empezó con el rencor. Hace 5 o 6 años. Como 6 años. El rencor es un novelón. Es la mejor novela que se ha escrito en México, a mi juicio, en un sentido. 10, 15 años. Además es maravillosa, es una locura. El rencor es la historia de un operador. Y no, entonces esto no es una trilogía, esto es una tetralogía. Es la historia de un operador del PRI pinche, que fue porro de chiquito, que ha estado en negocios sucios, al que le dicen, tienes que cuidar a un candidato presidencial, se volvió loquito, y entonces anda. Y entonces consigue una secretaria que es medio puta, un chofer que fue judicial, una pinche maraña, y empiezan a recorrer una ruta fantasmagórica de un candidato presidencial al cual su propia demagogia lo intoxicó al cargado, que empieza a delirar. Es una novela sobre el PRI. O sea, empezó con el PRI, siguió con Díaz Ordaz, luego Televisa y ahora los 80. Una tetralogía, perdón, qué horror. Yo soy un fan del rencor, porque además el rencor está escrito de tal manera que espero lo páramo de nuevo. Nomás que no es, yo vine a tomar a ver si mi papá, no, yo vine al PRI a ver si esta razón es como ustedes la cuentan, es peor todavía. Está escrita bajo una fuerte autoinfluencia convencida de que el camino de Pedro Páramo no está cerrado, sino que se reabre de una manera fantástica, ¿sí?, utilizando alegorías, metáforas y sobre todo un sentido de humor que es demostrativo de que Franz Kafka nació en la colonia Portales, todo el mundo lo sabe. Desde algunos güeyes ahí que andan tratando de ocultarlo y tratan de decir que Kafka era una, que austriaco, que checo, que no sé qué. No, Portales, pura Portales, el camarada Franz Kafka, y que dedicó los primeros 2 años de su vida profesional a escribir las crónicas sociales de Excelsior con Bambi, mano a mano. Bien. Bajo esta lógica perversa, esas 4 novelas más Tequila DF, que es un divertimento maligno, es la historia de cómo se corrompen, no, cómo
opera la corrupción chiquita y pera y borracha de las revistas culturales domesticadas en este país. Cualquier alusión a Aguilar Camín es culpa de la realidad y no de Fabricio, que inocentemente lo contó. Entonces estamos poniendo una cuenta de descriptor de lo nacional inmediato y severamente inmediato, verdaderamente envenenada, encontrando un estilo que va variando libro por libro. No son iguales, cada libro merece un tratamiento, pero yo diría que brillante. Entonces, bueno, ya quedó claro que yo soy fan de Fabricio y que todo lo que diga vale madre, porque los fans no damos puntos, solo dan los críticos literarios serios que reciben puntos por dar conferencias en lugares que no existen, en universidades que no existen, o publicar en revistas que nadie nunca ha leído. Y dejo a esta que sí es crítico literario serio a pesar de su juventud, para que tome la palabra y luego dejamos a Fabricio que cuente su historia, en lugar de estarla contando nosotros. Bueno, Paco habló de esa parte crítica, porque a Paco cuando le das el micrófono obviamente va por la parte política y por la parte dura, y bueno, lo que podemos rescatar en estas novelas que Paco fue seccionando en el PRI, en Televisa, no, es que el PRI está en todas las novelas de Fabricio Mejía Marín. El PRI es como la parte oscura, dentro de todo el humor que le va metiendo, ¿no? Porque si fuera pura desgracia, aquí las va a terminar leyendo y no se va a cortar las venas por cómo estamos. Algo que resalta mucho en lo que está escribiendo Fabricio es los grandes momentos de la sociedad civil. Empieza hablando con el 68 y ahora con la novela de Arde la Calle rescata el 85, que es el momento en donde Monsiváis rescata el concepto de lo que es la sociedad civil, ¿no? Ya lo habías hecho en otro libro que era Zona del Desastre, una novelita gráfica de Sexto Piso con Hernández, ¿no? Con el Monero Hernández. Y bueno, en este discurso político que trae Fabricio, bueno, es inevitable encontrar el discurso político, y con Arde la Calle empieza un discurso político aplicable para la época que estamos viviendo, que es otra vez sentir que México se va a salvar, o que nos cuenten que México se va a salvar y que va a llegar la riqueza para todos con la reforma energética. Y esto es de lo que habla Fabricio empezando la novela. Es como una familia y como la sociedad mexicana empieza a sentir que con López Portillo y esta idea de vamos por el petróleo y es lo que nos va a sacar de la pobreza, un discurso que ya nos contaron, un discurso que no valió y un discurso que ahorita nos están diciendo y que no va a funcionar para nada. Y es con lo que me gustaría empezar a hablar con Fabricio sobre el discurso político aplicable en otros años, en la historia reciente tal vez de México y en los momentos actuales. Muchas gracias a la brigada, a la FIL del foro José Revueltas, a Paco Ignacio Cairo, por supuesto, a Ezra por estar aquí acompañándonos, pero sobre todo a ustedes por aguantar estos aguaceros y venir de todas maneras a escuchar a los autores. Empezaría efectivamente hablando sobre esta que dice Paco que ya es tetralogía. Yo creo que va a ser quinteto muy próximamente, porque estoy preparando una novela sobre Fernando Gutiérrez Barrios y probablemente se acumulen cosas horribles. Yo siempre le digo a Paco que tenemos muchas coincidencias en la vida, en cómo pensamos, en cómo actuamos, pero nuestra diferencia fundamental es cuando escogemos a los personajes. Paco se me va siempre por los héroes, por Villa, por los Yaquis, por Ignacio Zaragoza, por los estudiantes del 68, y yo me voy por Azcárraga, Díaz Ordaz, Salinas,
López Portillo. Y entonces pues son diferencias de carácter, Carlos, ¿no? A mí me interesa más lo oscuro, lo que no sabemos detrás de las oficinas donde se deciden las cosas. Nos decía ayer mismo en la noche Noam Chomsky en este mismo foro, ahora ser culpable se decide en una oficina de la Casa Blanca. Bueno, tiene toda la razón. En el caso de México es más pinche todavía, porque se decide en una oficina de Televisa, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, estas novelas que se han ido acumulando, lo que tratan de toda novela es una pregunta, más que una respuesta. Dice Claudio Magris, que ahora recibe el premio a la FIL de Guadalajara, que un buen libro es quien plantea no una respuesta que es imposible, sino una buena pregunta. Todos estos libros plantean una pregunta que no sé si es buena o mala, pero para mí es fundamental, que es, yo me abismo, me sorprendo, me deja perplejo el hecho del poder. En su más, digamos, en la carnita del poder está solamente una actitud que es: quiero que los demás me obedezcan. Esa actitud me parece a mí no solamente asombrosa, sino muy poco fácil de explicar. ¿Por qué alguien quiere que los demás lo obedezcan? ¿Y por qué México ha sido, ahora sí ya le ganamos a Rusia y a China, ha sido el país en el que el poder y la estructura del poder, la estructura de la obediencia de nuestro nivel, digamos, de ciudadanos, la estructura de la obediencia y hacia abajo, la estructura de la dominación, ha durado, se decía, 70 años. Bueno, pues ya no duró 70 años, hubo un pequeño lapso de frivolidad foxista, otro lapso de criminalidad de Felipe Calderón, y después seguimos ahora con este sujeto Peña Nieto, al que hay que pedirle una vez más desde aquí que renuncie antes del 1 de diciembre. Y entonces, bueno, se tratan las novelas de esa pregunta, sobre por qué la estructura de la dominación en México es de tal manera que dura 100, 200, 300 años, va cambiando de camarillas, va cambiando de intereses, pero finalmente lo que arrojan los sucesos de Ayotzinapa es que, a ver si están de acuerdo conmigo, la lentitud que tuvieron todos los actores políticos, los poderosos, para reaccionar frente a una matanza o secuestro. Yo le hago caso al padre Solalinde, creo que ya estamos hablando de la matanza. La lentitud con la que obraron los poderes es sospechosa. Quiere decir que el nivel de complicidad, de irregularidad, de ilegalidad, de amoralidad, de inmoralidad está metido a tal grado en las estructuras de dominación de este país que en lo que se ponían de acuerdo pasaron 10 días, mientras que nosotros, la sociedad, reclamamos desde la primera hora que este caso fuera solucionado y fueran a la cárcel los culpables, que son, por supuesto, el alcalde de Iguala, por supuesto, el gobernador de Guerrero, por supuesto, el procurador Murillo Cara, por supuesto, el llamado presidente de la República. Vamos a tener que empezar a cantar otras cosas en las manifestaciones. Por ejemplo, vamos a tener que empezar a cantar con corito. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya.
Cuando pongamos en la calle 15 millones de mexicanos hambrientos que se vayan, otro perro va a ladrar en las noches. Bien, mientras sigamos con el intento de entrar en la obra de Fabricio. Hablé muy orgullosamente de Rencor, una novela que me pareció sorprendente, fascinante, bien escrita, que hay que introducir, como bien dice Erra, no solo la componente política, sino la manera de contarla. No basta con una buena denuncia para construir una buena novela, no basta con un buen instrumento articulado de elementos de información e investigación, hay que saber contar. En Disparos en la oscuridad, Fabricio intenta una introspección en la cabeza del Chango Díaz Ordaz. Por cierto, no resisto la tentación de contar una anécdota. En 1968 yo formaba parte del comité de coordinación de brigadas de la universidad y me llaman a las 9 de la mañana y me dicen, al lugar donde estaba durmiendo en ciencias políticas, en una alfombra, me dicen, en chinga, vete a Prepa 5. Entonces voy en chinga a Prepa 5 cuando me entero de lo que está pasando. La noche anterior habíamos pintado 100,000 bardas en la Ciudad de México. Y entonces llego a Prepa 5 y me encuentro a 200 pinches zombies tirados en las aleros que cubrían el patio central, en estado derrotado absoluto. Y entonces digo, aquí quién coordina las brigadas. No, dijo uno de los zombies, lo cual quedó clarísimo que señalaba hacia uno que estaba tirado ahí con la boca semiabierta. Y dijo, el Bigotín. Entonces me acerco al compañero Bigotín, ¿usted coordina las brigadas? Digo, brigada, sí. Le digo, pues hay un problema. ¿Y usted quién? Me identifico. Se levanta y dice, ¿qué pedo? Forma universal para indicar qué está pasando. Y le digo, ustedes pintaron la noche, eso. Y me dice, y sí, ¿y qué pedo? Forma universal para indicar que me vale madre lo que ellos pintaron. Fue un acuerdo de asamblea. Y yo digo, sí, ¿tienes algún pedo con los acuerdos de asamblea? Forma universal que indica que si traía algún conflicto con los acuerdos de asamblea, me lo metiera donde pudiera. Y me dice, ¿y qué? Y yo, compadre, es que yo no tengo nada, o sea, muy en su derecho. Habían pintado las brigadas de Prepa 5 hocicón, como una manera de derrotar al gobierno, el rostro de Díaz Ordaz, el hocicón presidente, como una manera de decidirse antagónicamente contra el Estado. No estaba mal. De lo más hay un quiero, forma universal que indica que existían grandes problemas. Le digo, consejo. Y vengo comisionado por el comité de brigadas del CIVI, porque parecemos una pinche borda de salvajes, estudiantes universitarios, no falta de ortografía ni una sola palabra. No hablan. Y entonces digo, entonces digo, no va. Y dice, tráigase un diccionario. Yo era como muy formalista, entonces trajo un diccionario. Pero abrir la biblioteca, sacaron un diccionario. Búsquese la palabra hocicón. Dudaba de mi capacidad, yo en aquella época no era un escritor conocido y no había nada. Buscan y no estaba la palabra hocicón en el pinche diccionario de la luz. Y digo, a ver, estamos todos de acuerdo que hocicón viene de hocico, hocicón, pero sí, búsquese hocico. El Bigotín pasa la página, lee hocico y dice, en la madre. La consternación recorre a los zombies diciendo, la cagamos. ¿Cuántas barras pintaron? El Bigotín dice, estimación aproximada. Levanta uno como de este tamaño, pequeño y peludo, y como 200, güey. Y el Bigotín dice, ¿qué procede, camarada? Cabrones, procede que despiertes a todos los hombres y salgan y busquen las pinches barras y corrijan una H primero y una C, no una S. El Bigotín dice, aleccionémonos.
compañero brigadista, hocicón, se escribe con H y con C. Y alguien dijo, ¿dónde va la C? Y dije, hay que vestir en honor a la Prepa 5, en honor al Bigotín y al Chaparrín, que salieron zombies por los restos de pintura que les quedaba, y dicen que corrigieron las 200 barras. Esta anécdota para ilustrar el amor que teníamos por 10 soldados. Volviendo al tema, entra en la introspección del monstruo, o sea, entra en el autorretrato, cómo se ve a sí mismo, cómo actúa, por qué actúa, el despotismo, cómo se construye. Creo que es un trabajo donde la psicología del personaje juega un papel central, ¿no? Y es una novela apasionante, porque la vas siguiendo la interacción, y estás diciendo, ¿en manos de quién estábamos? Bueno, hace rato hablaba yo de la parte política que traen estas novelas, pero las novelas a veces no son un panfleto político, ¿no? Y eso es lo que enriquece a la novela, es la parte anecdotaria, es la parte humorística y la parte que nos hace temblar en ciertos momentos, ¿no? Lo que decía Paco es la explicación de disparos en la oscuridad, ¿de dónde viene? O sea, no era Díaz Ordaz maligno por naturaleza, ¿no? Aunque Cereijido diría que todos tenemos en nuestra naturaleza un hijo de puta, pues existen también algunos que se van formando por las cosas que le pasan en la vida. Y es Díaz Ordaz la transformación y la creación del monstruo, ¿no? Y eso es lo que va creando la novela. La parte anecdotal, ¿no te ataca el síndrome de Estocolmo cuando escribes como personajes como estos? El síndrome de Estocolmo es el síndrome del secuestrador que empieza al paso de los días a querer a sus secuestradores, ¿no? El secuestrado. Sí, por supuesto que, bueno, lo hemos platicado varias veces en la brigada. Siempre hay, digamos, del lado de los escritores cuando se introducen en un tema que les apasiona, el peligro, se llama el síndrome de Estocolmo, que es querer a tu personaje a pesar de que sea un hijo de puta, y es un peligro. Hablábamos en alguna ocasión de Fernando del Paso y Maximiliano de Carlota, donde efectivamente la mirada, digamos, de Fernando del Paso se nubla frente al personaje y acaba justificándolo. Acaba de pasar en días recientes también con una crónica, no voy a entrar en el tema, pero de un chico que se identificó demasiado con un feminicida y acabó provocando la protesta de Lidia Cacho y de San Juana Martínez en las redes y de las organizaciones feministas en América Latina. Es un peligro el síndrome de Estocolmo. Yo veía Díaz Ordaz y decía, sí, ¿por dónde lo agarro? Tengo que tener algo de empatía con el personaje, pero no la tengo. Es un tipo que falsificó su acta de nacimiento porque él es de Oaxaca, la falsificó para ser poblano y poder hacer política. No presentó su examen profesional, aunque sí tiene una tesis ahí por ahí. Fue el que sirvió a Maximino Ávila Camacho en Puebla en las represiones a los sindicatos agrícolas, anarcos, de Lombardo Toledano, etcétera. Fue finalmente el que llega a la Ciudad de México en un puestucho de subsecretario de Gobernación y va subiendo a través de la traición y la lealtad priista hasta la presidencia de la República, donde decide, junto con Luis Echeverría, asesinar a los estudiantes el 2 de octubre. Bueno, además está feo. Es un simio, como lo ponían los estudiantes, ¿no? Los iconos. Y entonces, puta, ¿de dónde te agarras, no? Y entonces, de pronto, leo que de todos sus hermanos y su familia, pues, por ser feo, por ser culero, pues era el que menos quería a su papá. Lo despreciaba, siempre lo estaba retando a que fuera como su hermano grande,
etcétera, etcétera. Y entonces dije, bueno, por ahí me podría yo agarrar de este personaje. Y entonces la novela de Disparos en la Oscuridad establece, digamos, un doble eje, digamos. Por un lado, son 51 días de la caída de un hombre hacia los infiernos de Dante, que es cuando él renuncia a la embajada de México en España, que háganme ustedes el rechinado favor. O sea, después de no tener relaciones con España, México, por franquismo, por la dictadura, por la invasión de este señor a la República Española, nosotros tomamos al primer embajador, un asesino, el asesino del 2 de octubre. Bueno, el tipo renuncia, le encuentran el cáncer, no tiene a quien decírselo, que está solo, como todos los expresidentes, a pesar de que Salinas crea que está acompañado ahora, está solo. Y finalmente llega ya enloquecido a su casa de Acapulco. Esa es la caída, digamos. Y el rasgo de la crónica en la novela es los flashbacks que se van estableciendo desde su nacimiento hasta su muerte en 1977. Bueno, les cuento esto porque yo había construido, digamos, este personaje agarrado de esta mínima empatía que era, pues sí, no lo querían en su caso tampoco, y entonces publico la novela. Muchas veces sucede con los escritores que hablamos de cómo surgen las novelas, cuál es la idea, que te encontraste una cosa que te llamó la atención, no sé qué. Bueno, jamás hablamos de las cosas que pasaron después de publicada la novela. Bueno, una de las cosas más terroríficas que me han pasado en la vida fue después de la publicación de Disparos en la Oscuridad. Un día, a las 9 de la mañana, suena el teléfono. Yo no suelo estar ni despierto a las 9 de la mañana, pero ese día mis vecinos habían hecho una fiesta y me había desvelado con ellos, no junto con ellos, pero sí con el sonido de la música grupera durante toda la noche, y ya no había dormido y dije, bueno, ya duermo hasta mañana. Entonces sonó el teléfono, eran las 9 de la mañana, levanta el auricular y una voz dice: es Gustavo Díaz Ordaz. Entonces yo dije, bueno, no, esto lo estoy soñando, estoy medio jetón todavía, ¿qué está pasando aquí? No puede ser el expresidente, está muerto, ¿quién está haciendo esta broma? ¿No? Y entonces me dice, soy el ingeniero Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces digo, claro, este es uno de los hijos de Gustavo Díaz Ordaz. Y me dice, hemos leído la novela y nos parece de muy mal gusto que usted exhiba los romances de nuestro padre. Pero le voy a decir una cosa, esta es la última vez que nos comunicamos con usted, no tomaremos acciones legales en su contra. Entonces yo colgué el teléfono, normal, casual, como dicen los chavos ahora, y yo estaba en pijama y en crocs rosas mexicanos, y salí a la calle a caminar en pijama y en crocs, ¿no? Hasta que a la cuadra y media me di cuenta de lo que estaba yo haciendo, que era, estoy muy asustado. Me habló el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, me perdonó la vida y es quizás una de las llamadas más aterrorizantes que he tenido en mi vida. Después de eso nació el pequeño. O sea, el susto le duró bien poco, porque después de eso decide enfrentar la dinastía de los Oscar. Y escribe una novela sobre el abuelo, el padre y el hijo, en su momento glorioso donde ganó la América y está Pedro babeando en registrar una foto. Y además está íntimamente conectada con el surgimiento del 132 y la campaña de Morena al Comité de No, en medio del ascenso de la campaña de López Obrador. Y está escrita en esos momentos, ¿no? O sea, bajo el calor de la confrontación de la sociedad progresista contra la televisión mexicana. Y es demoledor, el retrato es demoledor. O sea, de repente dices,
carajo, estos tipos han estado haciendo la escuela nacional más potente de este país, utilizando la televisión con una actitud de desprecio absoluto por la ciudadanía, de odio hacia el mexicano común, ¿no? ¿Cómo le entraste ya? Ahí sí te provoca un poco el susto de días, ¿verdad? Porque luego el riesgo de que ahora sí los Azcárraga fueran tras tus pueblos estaba patente. Sí, pues ahí sí, digamos, fue efectivamente hecho al calor del movimiento del 52. Un poco la historia es que fuimos a la primera manifestación de la Estela de Luz. Ustedes la recordarán porque un gordito le trató de quitar el micrófono a Paco Taibo en la Estela de Luz, y luego averiguamos que el gordito era de la Secretaría de Gobernación, estaba infiltrado en el movimiento de los universitarios. Bueno, ese día fuimos, allá andaba Genaro Villamil, andaba una serie de gente, estábamos viendo qué pasaba con este movimiento que había surgido casi de la nada en la Iberoamericana, el 11 de mayo, donde Peña Nieto acabó escondido primero en el baño de mujeres, que se equivocó, y luego en el de hombres, y ahora hay en el logotipo del muñequito del baño, hay un muñequito al que le han puesto un copetito, ¿no? Y entonces, para conmemorar ese episodio. Y entonces, pues la pregunta era, ¿por qué estos muchachos no se van, como nosotros siempre nos íbamos al Zócalo, al Ángel, a Palacio Nacional, a Los Pinos, sino que se fueron a Televisa? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la lógica de la dominación que hay detrás de ese acto donde los estudiantes dicen, soy estudiante con sus credenciales, y dicen, y Televisa miente, ¿no? No somos infiltrados, no somos vándalos, somos estudiantes. Bueno, detrás de eso, ¿qué había? Entonces, bueno, yo dije, bueno, debe haber una historia, y me fui dando cuenta que la historia se podía contar a partir de la familia Azcárraga. El abuelo Vidaurreta, que funda la XW, que después funda Televicentro, la primera Televisa, después el Tigre Azcárraga mismo, empresario que a la par del poder funda un imperio que abarca toda América Latina, toda la hispana, incluyendo los estados de Estados Unidos que se atrevían en ese momento a ver Univisión, o ECO, que era el noticiero que tenía Arturo Zabludowski, que ahora se trata de hacer pasar por izquierdista, ¿no? Y finalmente Azcárraga, que es precisamente el señor que barría en su propio estadio, con su propio club, con su propia televisora, pues ya no le hace falta nada, nosotros somos los que le sobramos, ¿no? Entonces es una historia, digamos, en el fondo, de una familia que nunca se quiso entre ella, que desprecia profundamente a los mexicanos. No solamente esto que se ha repetido tanto, esta frase de Tigre Azcárraga, de yo hago televisión para una clase media muy jodida, que nunca va a dejar de ser jodida, o sea, todos nosotros, sino también las cosas que llegaba a decir su productora estrella, Lindstein, que decía, nosotros no hacemos televisión para educar, si lo entiende mi sirvienta, esa es buena televisión. Y si la gente se quiere educar con la televisión, que vayan a la escuela. Bueno, desde esa perspectiva, digamos, de ese racismo, clasismo, sexismo también, me contaban hace poco que Televisa, cuando salen un hombre y una mujer en un estudio de televisión, el productor le llama a eso neurona, refiriéndose al varón, y hormona, refiriéndose a las mujeres. Si eso no es sexismo, yo no sé qué es, ¿no? Y entonces, bueno, esta historia de esta televisora con ese trasfondo, digamos. Televisa llegó a las oficinas de la editorial donde yo publiqué esa novela un día muy temprano, en la mañana, a las 9. Entonces, por supuesto, yo no estaba disponible, pero tengo la fortuna de que mis editores también llegan como a las 11 de la mañana. Entonces son unos huevones, pero llegó Televisa y dijeron, sabemos que Fabricio está haciendo esta novela, queremos una copia de lo que ha hecho hasta ahorita para ver si lo podemos ayudar con la información.
La secretaria que estaba ahí en ese momento no tenía mucha idea de que se iba a publicar este libro, porque lo habíamos mantenido después de las cosas con Díaz Ordaz un poco en secrecía. Y ella les dijo, bueno, pues aquí tengo una copia de este, si quieren les busco la del Planeta, ¿no? Etcétera. Y los señores dijeron, no, es la de Televisa. Y dijo, no sé absolutamente nada. Y entonces la secretaria me habló a las 12 del día y me relató lo que yo les estoy relatando ahorita. Y me dijo, y yo les pedí, señor, su tarjeta para que después nos comunicáramos. Pero se dieron la media vuelta y se fueron en una camioneta negra. Hasta donde yo sé, el origen de los Azcárraga eran como tejanos, ¿no? Favor de no chingarse gratuitamente a los cachupines. No de Houston. La última novela. Bueno, la última novela, aunque parece un libro para aprender a armar un cubo Rubik, viene a contarnos ese momento en donde se empieza a enloquecer la juventud, digamos, el mercado del chopo, el conocimiento y el descubrimiento de esa parte de la subcultura, ¿no? El underground con grupos que saldrían como Café Tacuba en Ciudad Satélite, porque en el Distrito Federal estaba prohibido, ¿no? la onda de la música, no sé si me equivoco, en la calle. Entonces empiezan a salir esa locura, las drogas, el descubrimiento, y viene Fabricio con su mirada de un cronista a los 18 años, menos, a descubrir cómo es este mundo y recuperar la memoria, que al final la memoria es siempre una reinvención, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventas y cómo recuperas esos años en donde estaba naciendo la sociedad que después iría despertando más o menos con el 85 y con lo que somos hoy en día? Sí, pues la idea de Abre la Calle era precisamente mirar hacia los 80s con una mirada actual, digamos, que no fuera una mirada nostálgica, sino que fuera una mirada puesta en el presente. Entonces, por supuesto, por eso empieza en 1979 con las promesas de López Portillo y de Jorge Díaz Serrano sobre la administración de la abundancia con el petróleo. El primer capítulo se llama El Tubo, porque es la historia de cuando López Portillo manda a hacer un tubo desde Tabasco hasta Texas, de donde son los Azcárraga, para que conduzca el gas natural. Y dice, es la columna vertebral de la patria, México nunca más va a ser pobre. Y así nos fue. Ese es, digamos, el inicio. Pero después me voy encontrando vía la memoria, como decía ella, la memoria pues, propia de alguien que tiene 18, 20 años, con todo el asunto del movimiento cultural en el Valle de México. No trato el tema de Guadalajara porque lo conozco poco. Gis y Trino, que eran bateristas del grupo de rock El Personal, podrán hablar más de la cosa de Guadalajara. Yo tengo entendido que en algún momento Gis y Trino y Falcón, los caricaturistas, en una madrugada, por alguna extraña razón que tenía que ver con el SIDA, mandan a hacer un cordón gigante y le ponen un cordón gigante a la torre de la Catedral de Guadalajara. Eso se lo tiene que preguntar a Gis y a Trino. Yo trato más bien sobre el Valle de México. Entonces todo este movimiento, digamos, que incluía los grupos de rock en español, que por primera vez no era aviéntense todos, o sea, las traducciones mal hechas de las canciones de Elvis Presley, cantadas muy mal por César Costa, sino que eran por primera vez canciones en español, donde coincidíamos el rock de garage de la Ciudad de México con la movida en España y con
sí, el fin de la dictadura en Argentina. Entonces de pronto teníamos canciones que parecían que nos hablaban a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, si alguna definición de adolescencia hubo en los 80s es que todas las canciones creían que tú creías que estaban hechas para ti. Entonces, llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, pues a todo el mundo le pasó, ¿no? Y entonces, pero eso al mismo tiempo, digamos, que las artes performáticas, el principio de las instalaciones, del performance, etcétera, en la Ciudad de México, de donde salieron muchos de los artistas que ahora cotizan en Nueva York, grandes fortunas, y al mismo tiempo un movimiento cultural que se dio, digamos, con el terremoto del 85, después con la huelga del Consejo Estudiantil Universitario en el 86-87, una huelga victoriosa. Hoy, por cierto, nos recomiendo un artículo en La Jornada que habla de las enseñanzas que esa huelga le podría traer al Politécnico ahora. Y finalmente el movimiento del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y todo lo que significó para, no solamente políticamente, para el país, sino sobre todo culturalmente, ¿no? Si finalmente en los 80s nos enfrentamos a un cambio cultural que tuvo que ver con la nueva tecnología, en ese entonces eran objetos, ahora son aplicaciones, pero en ese entonces aparecían en tu casa un Walkman, una videocasetera, un microondas, para quien tenía mucho dinero, un celular que era de este tamaño, que eran los famosos ladrillos, ¿no? Ese enfrentamiento con la tecnología, después con la diferencia sexual a través del SIDA, conocimos que existía el movimiento gay en la Ciudad de México a partir de la urgencia de la epidemia del SIDA, y finalmente, tanto con el movimiento del 85, que conocimos la ciudad completa, que no conocíamos en su totalidad, sobre todo el centro, con el CEU conocimos la Universidad Nacional, que es una universidad, es una ciudad en sí misma. Finalmente, con Cuauhtémoc Cárdenas conocimos los movimientos de resistencia que tenían décadas de existir en el país, y hubo varios momentos en este Zócalo que nos enfrentamos cara a cara, digamos, con la resistencia sindical, la resistencia campesina, y nosotros pues, que éramos unos estudiantes. De eso se trata Arde la Calle. Una segunda técnica. ¿Se encuentra ya en esta sala? ¿Alguien levantó la mano por ahí? José Alfonso Suárez del Real ya llegó. ¿Está qué? Está por allá. Bien, José Alfonso. Héctor Díaz Polanco ya está por aquí. No, allá. Vamos a dar por cerrado. Tenemos la foto, claro. Necesitamos a los autores aquí. Necesitamos a los autores aquí. Ok, espera. La foto vamos a tomar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poco. Primero, agradecerle a Fabricio Mujer Madrid su intervención. Reconocer en esta serie de libros el espacio que tiene el narrador y el impacto que ha creado. Yo creo que una sala como esta es una maravillosa expresión de que la literatura en México juega en primera división contra lo que dicen los analfabetas funcionales que hoy gobiernan en este país. Dije que hoy gobiernan, no que nos gobiernan, que quede claro, yo no voté por sus países.